Muy buenas noches. Saludo a los que no saludé antes. El Señor nos bendiga, el Señor nos bendiga también. Es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo hoy y todo este mes, los días miércoles, un estudio que vamos a llevar adelante sobre un aspecto de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. La carta a los Corintios tiene el apóstol Pablo un propósito, y era corregir varias situaciones que se estaban presentando en las costumbres y en los hábitos de los hermanos de la congregación, de la iglesia. Y vamos a hacer énfasis solamente en uno de los aspectos. Primero quería que nos ubicáramos, me gusta a mí ubicarnos un poco geográficamente y ver diferentes características de los lugares. Será que trabajé en turismo muchos años y bueno, por ahí me gusta un poco, tengo esa característica de cuando llevaba a los pasajeros a los viajes, les contábamos antes de llegar cuáles eran las características del paseo que iban a hacer y con qué se iban a encontrar. Entonces uno le despertaba un poco la curiosidad y el entusiasmo. Por ahí después el viaje fracasaba, pero de entrada se iban con mucho entusiasmo. Y la característica de Corintio era una ciudad de Grecia, en el sur de Grecia, en ese tiempo de la expansión del Evangelio. Había llegado el Evangelio a ese lugar. Corinto era un puerto que, obviamente, como todos los puertos en aquella época, la navegación, y casi igual que ahora también es muy importante para el transporte de materias primas o de materias elaboradas de un país al otro. Muchas gracias. La navegación era muy importante. Igualmente ahora, lo único que hoy los barcos que hacen los transportes de la mercadería se manejan por computadora, y la tripulación solamente va para que los piratas de la navegación no le roben la carga. Ese es el fin de la tripulación. Hace algunos años un hermano en la fe que navegaba me contaba que lo programan el buque en el puerto de salida con el destino y puede tener un error de un par de metros, cruzar un océano de una punta a la otra. En aquella época era diferente, había momentos del año en que la navegación no se podía realizar, y especialmente en la zona de Corinto, que es un estrecho, una península que se introduce en el océano y divide dos mares en Grecia, tenía esa característica que por la navegación y en distintas épocas del año no se podía navegar, por lo difícil que era la navegación. Entonces llegaban a Corinto, ahí invernaban o pasaban varios meses, pero como el lugar era bastante corto, de un mar al otro, se descargaban las naves, se trasladaba por tierra hacia la otra salida del puerto, se embarcaban en otra nave y seguían su viaje sin tanto riesgo. Entonces era una ciudad que tenía muchísima afluencia de gente de todas partes del mundo, y a la vez tenía las características propias de Grecia, que era por siglos un pueblo, una nación que buscaba la sabiduría. Encontramos en la historia muchísimos filósofos, incluso 400 o 500 años antes de Cristo, filósofos muy conocidos que extendieron su filosofía hasta el tiempo de la Carta de los Corintios, y la gente del lugar buscaba la sabiduría
la sabiduría para aplicarla a la vida cotidiana. Esa era la sabiduría que ellos entendían. El saber vivir la vida cotidiana de manera inteligente. Y entonces desarrollaban distintas filosofías. Además era un pueblo muy pagano, adoraban a distintos dioses, a Demetris, a Poseidón y a la otra diosa, que no me acuerdo cómo era. Bueno, una diosa muy famosa que era, Afrodita. Muy bien, recién llegó y ya están en el tema, muy bien. Muy bien, Afrodita, Poseidón y Demetris, que era más o menos lo mismo, pero eran obviamente dioses paganos de la mitología griega y los adoraban ahí. Entonces, con toda la influencia que tenían los corintios por la cantidad de nacionalidades que pasaban por ahí, de personas, la cultura que tenían y la idolatría que tenían, al convertirse al cristianismo empezaron a tener diferentes manifestaciones dentro de la iglesia, como nos pasa a nosotros acá. No eran diferentes a nosotros. Diría un hermano en la fe, que ustedes creo que no lo conocen, pero conocen al yerno, a Marcelo Mariani, que viene bastante seguido. Bueno, Chiquitín, el suegro, Chiqui, le decíamos nosotros, Juan Manuel Álvarez, decía, son muy carnales. Bueno, igual que nosotros, somos muy carnales. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando entramos en la iglesia, pretendemos que todo se haga como nosotros queremos, ¿no? Y bueno, y esa es nuestra manifestación de la carnalidad. La carnalidad, no sé si todos entienden el término, es la manifestación de nuestra propia personalidad dentro de la vida. Pero cuando nos pretendemos imponer en la iglesia, se complica. Entonces, nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Y como en esa época, en el primer siglo, la Biblia no estaba escrita, se estaba escribiendo, Pablo decide enviar a los hermanos de Corinto una carta para ordenar las cosas, porque había divisiones entre ellos, había como sectarismos, empieza la primera carta que unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, otros eran de Cefas o Pedro, otros eran de Cristo, y entonces era como que estaba dividida la iglesia. Y entonces Pablo escribe con el propósito de ordenar las situaciones. Y el tema que vamos a desarrollar durante este mes, yo quise ponerle parte de un versículo, del versículo 1 del capítulo 12. Y es, no quiero, hermanos, que ignoréis. 1 Corintios 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis. Después de ordenar varias situaciones en el desarrollo de la carta, llega a este punto y les dice Pablo a los hermanos, hermanos, no quiero que ignoren esto. Corrigió un montón de cosas, ¿no? Habló de un montón de situaciones de desórdenes. Había ahí en un capítulo anterior que se juntaban para la cena y algunos se emborrachaban, o algunos ya iban borrachos de la casa, entendían mal lo que era la recordación de la cena. Entonces, Pablo necesita ordenar varias situaciones, pero cuando llega a este tema dice, no quiero, hermanos, que ignoren esto. Esto no lo pueden ignorar. No pueden estar con desconocimiento de estas cosas. Y comienza a hablar a partir del capítulo 12, vamos a tocar varios versículos durante el mes, no solo de Corintios, sino de otros pasajes de la Biblia, para entender un poco sobre estos temas. Y empieza a hablar de los dones espirituales. Dice
Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y en la versión 60 creo que la oración las invierte, ¿no? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Bien. Bueno, los dones espirituales. Vamos a hablar de este tema durante todo el mes, de los dones espirituales. Y tenemos que hacer una diferencia entre dones espirituales y aptitudes o cualidades personales, que también nosotros las ponemos al servicio del Señor, ¿o no? Algunos tenemos actitudes personales que nos caracterizan por, por nuestro físico, o porque lo recibimos genéticamente de nuestros padres, o porque hemos desarrollado durante nuestra vida distintas habilidades y oficios, o tenemos simpatía, cualidades personales. Algunos son muy simpáticos, agradables, personas agradables, y tienen la posibilidad de ser líderes dentro de un ámbito de las actividades de la iglesia, ¿no? Y otros tienen otra cualidad, que han desarrollado algún oficio y también lo ponen al servicio del Señor. Y otros tienen un estudio y también se pone al servicio del Señor. Y estas son aptitudes, son cualidades personales, pero no son dones espirituales. El Señor puede aprovechar, y la iglesia también puede aprovechar, las características personales de cada uno de nosotros. Y nosotros haremos bien en ponerlas al servicio del Señor. Pero los dones espirituales son otra cosa. ¿Qué es un don? Un don es un regalo, muy bien. Y tiene otra característica el don. Bueno, yo lo busqué en el diccionario. No es que soy muy inteligente, lo busqué en el diccionario para poder entenderlo. Es un regalo que por lo general lo da alguien que es superior. Ese es un don. Yo no le puedo dar un don a ninguno de ustedes porque no tengo para darles, y no sería un don porque estoy más o menos en la misma línea, en el mismo nivel que todos ustedes, o tal vez menos que varios. Entonces yo no podría hacer un regalo, qué sé yo, comprar con mi dinero un obsequio y darle. Pero el don es algo que regala un superior, alguien que está sobre mí, que tiene potestad. Y estamos hablando de dones espirituales que solamente los da ¿quién? Los da Dios. Y en el libro, en estos capítulos, menciona montones de dones espirituales. Y entonces hay que desarrollar algunas características, porque hace algunos años, algunos de estas manifestaciones de dones se empezaron a mal interpretar, a mal entender y a mal desarrollar. Porque los dones espirituales que estaban en vigencia en el primer siglo, llegó un momento que cesaron. Y como no estaba escrita la palabra, algunos dones espirituales tenían el propósito de demostrar a todos los demás, a todos los que escuchaban o recibían la palabra, que ese mensaje venía de Dios y no era del hombre que estaba hablando. Entonces había diferentes características que Dios fue mostrando a través de sus siervos, que manifestaban la acción de Dios en medio de los oyentes. Y así se convertían multitudes en una sola predicación. 3.000, 5.000, familias enteras por una predicación. Y hoy en día lo transmitimos por YouTube, por los medios, y no se convierte tanta gente. Y ni siquiera lo miran o lo escuchan. Tal vez simplemente los interesados escuchamos algún mensaje exclusivo de alguna iglesia, pero muy poca gente se interesa por esto, por escuchar, y muy poca gente se convierte cuando hay una predicación del Evangelio. A veces hasta tenemos que pedir un poco de orden, porque ni siquiera nosotros
los que estamos reunidos en el lugar prestamos atención. Y yo obviamente entiendo, son las 9 menos 10 de la noche, algunos nos levantamos muy temprano, trabajamos todo el día o estuvimos haciendo actividades que requirieron mucha energía de parte nuestra y a esta hora estamos fundidos, ¿no es cierto? Entonces entendemos que entre nosotros incluso haya alguno que esté pestañeando. Alguno está pestañeando hace mucho tiempo, le abran los ojos. Nada, es un chiste. Gracias a Dios no hay nadie, salvo acá, pero veo que están jugando. Entonces entendemos diferentes características. En esa época no sé cómo sería la predicación, pero imagínense, no tenían esto. Y había 2.000 oyentes, 3.000 oyentes, 300 oyentes, lo que sea, y era todo a pulmón. Seguramente Horacio, cuando era algunos años atrás, no tantos años, en la iglesia se predicaba sin esto. No había baffles, no había micrófonos, no había nada. Y hacía calor y se prendían los ventiladores lo mismo, que hacían ruido, y el que predicaba se paraba y a voz, a la garganta, y tenían que escuchar todos, y todos hablábamos muy fuerte. Hoy yo ya no podría hablar sin estos medios. Y en esa época, para que escucharan 300 personas, 500 personas, 1.000 personas, ¿qué volumen de voz habría que desarrollar, ¿no? Y el ambiente, seguramente esa cantidad de personas estaban al aire libre. Entonces yo entiendo que incluso en esas ocasiones Dios hacía milagros para que esa multitud de personas pudieran escuchar el mensaje con claridad y entenderlo, y convertirse, y entregar su vida a Cristo. Entonces, no tenemos que ignorar que Dios obraba en ese momento de una manera diferente a la que obra ahora. Y las almas se convertían, pero después se introducían en la iglesia actitudes personales, costumbres personales y hábitos personales que arrastraban de toda su vida y pretendían entonces meterlo en la iglesia como si fuese bien, como si estuviera bien. Como la Biblia no estaba escrita, era necesario para el momento recibir la exhortación. Y la carta de Pablo a los Corintios tenía muchas exhortaciones, muchas cosas que corregir, pero vamos a hablar este mes acerca de los dones espirituales, que no debemos ignorar. Y los invito a seguirme en la lectura. Voy a leer algunos versículos para no extenderme demasiado, del capítulo 12, porque lo vamos a ir desarrollando los próximos miércoles del mes. Dice: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, inconversos, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Pero hay repartimientos de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Estos 3 versículos nos va a dar la guía que vamos a desarrollar durante el mes. Hay repartimiento de dones. ¿Y quién reparte los dones? Dice el versículo 4, el Espíritu, el mismo Espíritu. Y hay repartimiento de ministerios. ¿Y quién reparte los ministerios? El Señor. Y hay repartimiento de operaciones. ¿Y quién reparte las operaciones? Dios. Dios, el mismo Dios, es el que obra todas las cosas en todos. Y recién hablábamos de los dones que los da el Espíritu Santo, que viene a morar desde el momento que creímos en Cristo como nuestro Salvador, viene a morar en nuestros corazones, vive en nosotros. Y Él es el que desarrolla los dones espirituales.
y el que hace que nosotros pongamos también nuestras propias capacidades, humillándonos delante de Dios, porque si no, no sirve. Si no nos humillamos para disponer de nuestras aptitudes, si no nos humillamos, no sirve de nada, porque vamos a pretender que todos nos reconozcan y todo lo que nosotros hacemos debe ser en humildad y sencillez de corazón. Pero el Espíritu Santo es el que va a desarrollar en nosotros los dones espirituales que serán útiles para el crecimiento de la iglesia, no para el crecimiento mío personal, el crecimiento de la iglesia. Y acá dice, el versículo 5, hay repartimiento de ministerios. ¿Y ustedes saben qué es un ministerio? El ministerio es, nosotros cuando hablamos de los ministros pensamos que son personas de jerarquía, porque encontramos que los ministros, ministro de Economía, ministro del Interior, ministro de Transporte, ministro de diferentes ministros. Y entonces los tenemos en un alto nivel. Y nada más erróneo que eso. El ministro es un siervo que está puesto para servir en una actividad. Ese es un ministro, un siervo. Y hay repartimiento de ministerios. Y el repartimiento de ministerios es el repartimiento de servicios. Y el que reparte, ¿quién es? Dice el versículo 5, el Señor. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a servir. Vino a servir. Entonces nosotros, si queremos ser ministros, debemos estar dispuestos a servir. Voy a leer, para complementar este pasaje, unos versículos en Lucas, que vienen muy bien para aclarar. Lucas capítulo 22, cuando el Señor les comenta a los discípulos que iba a ser entregado, dice el versículo 23, ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí cuál de ellos sería el que había de hacer esto. Y hubo entre ellos una contienda, quién de ellos parecía ser el mayor. Entonces él les dijo, el Señor les dijo, los reyes de las gentes se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes, el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Esa es la actitud que tenemos que tener. Si queremos tener un ministerio en la obra del Señor. Nosotros entendemos también como lo que consideramos a los ministros humanos, ¿no? A los políticos. Que ser un ministro es tener una jerarquía. Y si queremos tener un ministerio en la obra del Señor, tenemos que estar dispuestos a esto, a servir. Porque el Señor, que era el mayor de todos, vino a servir. Era como el que servía, aunque estaba en todo su derecho de que le sirvieran, pero él se había puesto una toalla y le había lavado los pies a los discípulos, porque vino a servir. Y él es el que reparte los ministerios. Entonces, si quiero tener un ministerio, tengo que estar dispuesto a esto, a humillarme, porque soy un siervo. Soy un siervo. Y el versículo 6, para terminar la meditación de hoy, dice, y hay repartimiento de operaciones, y las operaciones son los milagros, podemos decir. Los milagros. ¿Y que obra milagros quién es? Solamente Dios. Dios, el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Seguramente cada uno de nosotros, especialmente los que tenemos muchos años en la vida cristiana, hemos sido testigos y hemos sido beneficiados por muchos milagros del Señor.
Y a veces pensamos que los milagros son, qué sé yo, cruzar el Mar Rojo como en seco, todo un pueblo, o que se levante Lázaro habiendo muerto 4 días antes. Pero nosotros somos testigos de que cada día el Señor obra un milagro en nuestras propias vidas, insignificante tal vez. Incluso cosas que ni siquiera alcanzamos a percibir. No nos damos cuenta de cosas que suceden en nuestra vida, que son milagros, porque pasan sin que nos demos cuenta. Y a veces pienso en mi propio organismo, ¿no? Tenemos dolores, tenemos enfermedades, tenemos debilidades, especialmente los que tenemos alguna edad, ¿no? Pero el Señor sigue obrando cada día un milagro y nuestra sangre circula por nuestro cuerpo sin que nosotros nos demos cuenta, y respiramos sin pensar, sin que nos demos cuenta, y respiramos. Y nuestro sistema digestivo funciona sin que nos demos cuenta, y nos gusta comer, y funciona bien, y escuchamos y vemos, y son todos milagros que Dios obra en nuestras vidas personales. Pero también el Señor obra milagros en la iglesia, al punto que un montón de personas con diferentes pensamientos, que venimos de diferentes provenimos de distintos lugares, de distintos ámbitos, de distintas costumbres, de distintas formaciones, distintos temperamentos y carácter, podemos convivir en la iglesia en unanimidad si nos sometemos a la voluntad de Dios. Y eso también es un milagro, que siendo tan distintos somos un cuerpo en Cristo y podemos tener un mismo propósito. Y vamos a dejarlo aquí porque ya son las 9 y es un poco tarde para mí. Y hicimos una breve introducción para poder hablar los próximos miércoles de los dones espirituales y de los otros dones que son más importantes que los más llamativos. Así que esperamos que el Señor nos siga hablando y nos bendiga.